capítulo 19, versículos 13 al 15, como leyó nuestro hermano. Hemos visto cómo Jesús, en su último año de ministerio, pues ha venido contestando pues ciertas preguntas capciosas o trampas de los fariseos que querían hacerle a él con preguntas. Y en específico vimos las semanas pasadas una prueba que le ponían los fariseos a Jesús hablando acerca del divorcio, y veíamos un poco de entre la respuesta de Jesús hacia ellos. Veíamos cómo de una manera cómo debemos comportarnos dentro del matrimonio y también de una manera indirecta fuera del matrimonio. Y dicen varios comentaristas que en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, justo después de hablar del matrimonio, de cómo se debe conducir las personas en el matrimonio y fuera del matrimonio, pues ahora viene a hablar acerca de los hijos, ¿no? O de los niños más bien. Y pues es como de alguna manera relacionado, ¿no? Como dentro del matrimonio viene ahora a cómo debemos comportarnos o cómo debe uno tratar a los niños. Y es lo que vamos a ver esta mañana, y vamos a orar para poner el tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre Santo, Dios, venimos esta mañana delante de ti, Dios, reconociendo, Señor, que necesitamos a tu gracia, necesitamos de tu guía, Señor. Y te pido esta mañana, Señor, que nos guíes a través de tu palabra, a través de este pasaje, Señor, y que podamos, que abras nuestro corazón y entendimiento para escuchar tu voz, Señor. Te pido que me des palabras sabias, Señor, y que si es tu voluntad puedas usarme esta mañana, Señor. Todo para tu gloria. En nombre de Jesús. Amén. Vemos pues este pasaje justo después de que Jesús habla con los fariseos acerca del divorcio, como dice el versículo 13 de Mateo 19, que entonces, o puede figurar después, trajeron algunos niños a Jesús para que pusiese las manos sobre ellos y orara. Los evangelios sinópticos, o el evangelio de Lucas, creo, dice que traían a Jesús algunos niños para que pusiera sus manos sobre ellos y orara. Y el hecho de que dijera traían a Jesús es una palabra que da a entender que estaban trayendo a Jesús constantemente a varios niños para que él pusiera las manos sobre ellos y orara, ¿no? Vemos cómo los discípulos de Jesús, al ver esta acción, pues rápidamente quisieron intervenir, ¿no? Y no reprendiendo a los padres, porque probablemente eran los padres quienes traían a sus hijos delante de Jesús para que él les bendijera. Y era una costumbre común de los judíos, de que los padres traían a sus hijos o a los niños frente a los rabinos o maestros para que oraran por ellos. Era común que los trajeran a las sinagogas y que todos los ancianos, o la mayoría de los ancianos, cada uno tomara al niño en sus brazos, orara por ellos y orara para bendecir su vida. Una costumbre que hasta el día de hoy, pues, en algunas iglesias es común, ¿no? Que los niños pequeños se traigan a las iglesias para presentarlos y dedicarlos a Dios, ¿no? Entonces era una manera en que ellos en que los padres buscaban la bendición sobre sus hijos, o que buscaban de alguna manera dedicarlos delante de Dios y que Dios les trayera bendición a ellos, ¿no? Entonces era una costumbre común traer a los niños delante de los maestros o rabinos. Pero estas personas no traían a sus niños delante de cualquier persona. Era Cristo, era Jesús. Ellos habían visto, habían escuchado acerca de él, probablemente habían observado su ministerio, o habían sido testigos de ciertos milagros o cosas que Jesús había hecho a través de sus años de ministerio. Entonces los padres, buscando bendición para sus hijos, traían a sus niños delante de Jesús
Dice aquí para que Él pusiera sus manos sobre ellos y orara, ¿no? Entonces los padres, en un afán o en una intención de buscar bendición para ellos, los traían no ante cualquier persona, ante Jesús, quien de alguna manera ellos podían o estaban pensando que Él era algún tipo de profeta, ¿no? Sabemos que después lo crucificaron unos meses después, pero aún dentro de su ministerio muchos llegaron a pensar que acertadamente que Él era aquel hijo de David que había de venir a Israel, ¿no? Entonces vemos el versículo 13 que dice que traían a Jesús algunos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orara, ¿no? ¿Y cuál es la reacción de los discípulos? Reprenderlos, alejarlos. La palabra que estaban reprendiendo a los padres puede ser traducida también como que estaban amenazando a los padres. No estaban de alguna manera contentos con esta acción de los padres. Debemos recordar que en los tiempos de Cristo, pues las mujeres y los niños no tenían, vamos a decir, tanta importancia delante de la sociedad. Las mujeres y los niños eran hechos aparte. Los niños cuando crecían, los varones pues tenían cierta pues voz y voto ante la sociedad, pero las mujeres y los niños eran de alguna manera hechos aparte. Para que una persona, un niño o una mujer tuviera cierto valor, tenía que ser hijo de alguien importante o esposa de alguien importante. Pero entre la gente común, un niño no tenía tanto valor. Es por eso que Jesús oraba tanto por las viudas y huérfanos, gente que no tuviera alguien quien velara por ellos. Entonces la reacción de los discípulos pues probablemente era una reacción que hubiera sido común de cualquier otro judío: alejar a los niños de Jesús. De una manera ellos estaban menospreciando a estos pequeños y a sus padres también. Estaban menospreciándolos, haciéndolos menores, menos importante. No les daban la dignidad como una persona, los estaban haciendo aparte. Y los discípulos estaban reprendiendo a los padres y a lo mejor amenazándolos. Probablemente ellos estaban hartos de esto porque hemos visto que a través del ministerio de Jesús, Él estaba rodeado constantemente de multitud de personas. Y Jesús, al tener compasión de la multitud que le rodeaba, les sanaba, les bendecía. Sabemos que venían a Él muchos enfermos, muchos endemoniados, y Jesús en su amor, en su compasión, les sanaba o expulsaba fuera demonios. Y probablemente dentro de estas personas, los padres le acercaban a sus hijos para que Jesús les diera algún tipo de bendición. Otra versión, bueno, creo que Lucas o Marcos dicen solamente con que les tocara. Pero ellos querían que sus hijos fueran bendecidos de parte de Jesús. Y los discípulos les hacían aparte. Los discípulos probablemente, como cualquier otra persona, no le estaban tomando la importancia. Ellos no habían aprendido a través de estos 2 años y medio probablemente de ministerio de la compasión de Cristo. Veíamos que Jesús se compadecía de muchas personas, incluso de los niños. Y los discípulos al escuchar las palabras de Cristo, al escuchar los mensajes de Cristo, al ver el testimonio o el ejemplo de Cristo de ser misericordioso y compasivo con los demás, los discípulos hasta este momento todavía no habían aprendido o no podían seguir este ejemplo de Cristo. Pues ellos rechazaban a los niños. Probablemente era como algún tipo de hartazgo o de estar cargados o enfadados de tener que soportar a estos niños. A lo mejor no consideraban que era importante que ellos fueran delante de Jesús y les hacían aparte.
Sabemos por Marcos 10, el pasaje paralelo, en Marcos 10:14, nos dice que la respuesta de Jesús ante el actuar de los discípulos era indignación. Si vamos ahí a Marcos 10:14, pasaje paralelo de este mismo escena. Marcos 10:13 dice: traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Jesús estaba molesto, estaba enojado de ver la reacción de los discípulos, de ver cómo ellos no habían seguido su ejemplo y les hacían aparte. Jesús estaba molesto, estaba enfadado al ver la poca compasión, el poco amor de ellos. Y dice un comentarista que es probable que hubiera una serie de razones para que el Señor estuviera enojado con los discípulos. Se enojó porque Jesús amaba a los niños, amaba a los pequeños con gran afecto y sintió compasión por ellos al ver su condición. Se enojó porque probablemente veía el anhelo de los padres de querer presentar a sus hijos delante de Cristo y que los discípulos los rechazaran. Jesús comprendía tal vez el anhelo de los padres de querer lo mejor para sus hijos. Jesús veía el pecado también que había probablemente en los niños y en los padres, y cómo ellos querían acercarse a Jesús y los discípulos los rechazaban. Jesús dice, probablemente estaba enojado porque nadie, ni siquiera el bebé más tierno, está fuera del cuidado y el amor de Dios. Y estaba enojado debido a la persistente torpeza y dureza espiritual de los discípulos. Y sin duda alguna estaba enojado porque los discípulos de manera indirecta presumían de decidir quién podía y quién no podía acercarse a Cristo, acercarse a Él. Los discípulos estaban juzgando y diciendo, tú sí te puedes acercar a Jesús, tú no. De una manera indirecta lo estaban haciendo porque no permitían que se acercaran a ellos. Y Dios, al tener un cuidado o un amor, compasión a toda la humanidad y en especial a los niños, al ver la acción de los discípulos, se enojó, se indignó contra ellos. Pues estaban menospreciando a estos pequeños. Muchas veces nosotros podemos actuar de una manera similar. Vemos a los niños y no les damos tanta importancia, ni siquiera escuchamos lo que ellos dicen. Somos impacientes porque no queremos a lo mejor explicarles algo que un adulto entiende de una manera automática. Pero sea la razón que fuere, nuestra actitud hacia los niños no debe ser de menosprecio, no debe ser de rechazarlos, sino como Jesús, seguir el ejemplo de compasión y tenerles una atención de vida, pues al final de cuentas es una persona más. Y como una persona, como un alma que a lo mejor necesita ser salvado, debemos tomarles en cuenta. Y mucho más si son personas, son niños que no tienen padres creyentes que les enseñen la palabra del Señor. Entonces la reacción de Jesús fue indignación contra sus discípulos y les dice, versículo 14 de Mateo 19, pero Jesús les dijo, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí. Jesús estaba regañando o reprendiendo a los discípulos, dejen que vengan a mí, dejen que vengan acá, no les impidan que vengan acá. Una traducción diferente de este verso, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, puede ser, permitan a los niños ser traídos a mí en este mismo instante y dejen de impedirlo. Dejen de estar haciendo eso que están haciendo. Porque la palabra
Dejen a los niños que vengan a mí y no les impidan. En su idioma original estaba viendo un comentarista que decía, es como una acción que debe ser completada en ese mismo momento. Dejen que vengan a mí y dejen de impedirlo. Dejen de estar haciéndolos aparte. Dejen de reprender a los padres o de amenazarlos. Permitan que los niños vengan a mí y no menospreciarlos. Los niños son personas que por su conciencia o las palabras que les decimos o las acciones que tenemos para con ellos es algo que queda marcado para toda su vida. Lo que tú le digas a un niño por su inocencia lo va a tomar como una verdad automáticamente. Y la manera en que tú le trates a una edad temprana va a ser algo que puede definir el resto de su vida. De manera entonces que nuestras acciones y nuestras palabras, la manera en que nosotros nos comportamos con ellos, es algo que les puede afectar gravemente. Si les rechazamos o si les hacemos menos. Yo recuerdo que tenía como 8 o 9 años o menos tal vez, y mi papá me decía que cuando tuviera 14 años me iba a enseñar a manejar. Y me acuerdo que cumplí 14 años y le dije, papá, ya, pues enséñame a manejar. No, me dice, no tienes la edad suficiente. Pues es que tú me dijiste cuando era pequeño. Y fue una palabra que lo más seguro me lo dijo sin importancia, nomás como a lo mejor quedando bien conmigo en ese momento. Pero él no me iba a enseñar a manejar a una edad que no fuera prudente, ¿no? Y yo lo recordé a través de los años, que él, a los 14 años me iba a enseñar a manejar, y él me dijo, no es así. Y al final de cuentas, lo que quiero mostrar es que lo que nosotros le decimos a un niño, ellos nunca lo van a olvidar. Si un padre le hace una promesa al niño, aunque el padre lo olvide, el niño nunca lo va a olvidar. Si un padre maltrata a su hijo, aunque el padre lo olvide, el hijo nunca lo va a olvidar. La manera en que les hablamos, les tratamos, e incluso la manera en que nos dirigimos hacia ellos, es algo que nunca lo van a olvidar. Aunque los adultos lo hagan, ellos lo van a guardar en su corazón. No porque quieran guardar sentimientos malos, sino porque automáticamente ellos lo guardan ahí. Entonces debemos ser como Jesús en este aspecto, no ser como los discípulos y rechazarlos o menospreciarlos. Dice Jesús, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Y la razón por la cual Jesús decía esto, ahí está en el mismo verso 14, dice, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Jesús les había dicho lo mismo o algo, no sé si las mismas palabras, pero en Mateo capítulo 18, versículo 4, vemos cómo Jesús, cuando vienen a Jesús y le dicen, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Dice que Jesús tomó a un niño, versículo 4 dice, así pues cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Versículo 2 dice, 2 y 3, si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y acá lo vuelve a repetir en el versículo Mateo 19, 14. De los que son como estos, o de los que son como niños, es el reino de los cielos. Jesús estaba dando a entender que cualquiera que se humille y que reconozca su necesidad de alguien, de un Salvador, es solamente quienes pueden entrar al reino de los cielos o quienes pueden alcanzar la salvación. Para ser salvos, para venir a Jesús, necesitamos ser como niños, porque un niño no duda en pedir ayuda. Un niño reconoce que necesita de una persona que le ayude, que le guíe, que le enseñe el camino. Un niño no puede depender
por sí solo. Necesita de sus padres o de alguien que le cuide. Y en el sentido espiritual, quienes son como niños son quienes dejan atrás su orgullo y reconocen que necesitan a un Salvador, que son pobres en espíritu y que necesitan a Cristo para que Él obre en ellos. Solamente quienes reconocen su pobreza espiritual y su necesidad de un Salvador son quienes pueden venir al Señor, o en otras palabras, al reino de los cielos. ¿Por qué es tan difícil para algunos hacer esto? Porque nuestro orgullo, nuestro ego nos impide el poder reconocer que necesitamos de algo o de alguien. La humanidad del día de hoy o las generaciones del día de hoy creen que son autosuficientes. Los adultos dicen, yo no ocupo de nadie, yo no te necesito a ti, yo puedo vivir solo, yo puedo hacer esto solo, yo no ocupo de nadie. Y en su orgullo, en su ego, llegan a pensar que no ocupan también de Dios. No necesitan de un Salvador. En nuestro pecado, cuando tú le vas y le compartes a una persona y dices que yo no soy pecador, yo no soy tan malo como la otra persona, yo no soy como ese drogadicto, como ese ladrón, como ese homicida. Si no son borrachos o drogadictos, ya son buenas personas, según ellos. Pero dice la palabra que todos somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Quienes son como niños reconocen sus problemas y reconocen que necesitan de un Salvador y necesitan de Dios. Por eso dice Jesús, quienes son como ellos es que pueden entrar al reino de los cielos, o de ellos es el reino de los cielos. Ellos pueden obtener salvación. Y estaba viendo un comentarista que decía que en esta frase de los que son como estos, creo que la Reina Valera dice, de tales son el reino de los cielos, nos está dando a entender, voy a leerlo para no equivocarme, dice, nos da a entender que todos aquellos que por ser tan jóvenes o por tener alguna deficiencia mental son incapaces de ejercer su fe salvadora, Dios les concede, en caso de muerte, una entrada al reino de los cielos. Es decir, que todos aquellos niños que son tan pequeños como para entender que necesitan un Salvador en cuanto a su condición espiritual y llegan a fallecer, Dios les lleva ante su presencia. La Biblia misma nos habla de esto cuando Dios le manda a Jonás a profetizar en contra de Nínive, que él iba a destruir esa ciudad. Jonás llega en contra de su voluntad, les predica lo que iba a pasar con ellos, el pueblo entero se arrepiente y porque se arrepintieron delante del Señor, el Señor no les destruyó y Jonás estaba molesto. Está enojado porque el Señor no destruyó esta ciudad. Y Dios le dice en Jonás 4, versículo 10 y 11, dice Jehová, tuviste lástima de una planta, una calabacera, la cual no trabajaste, y tú no la hiciste crecer, y que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Dios le estaba diciendo a Jonás, ¿no tendré yo misericordia de una ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre el bien y el mal? O sea, están a entender que hay muchos niños pequeños que no tienen conciencia para entender el bien y el mal, que no saben ver ni entre su mano izquierda y su mano derecha. Son personas a las cuales Dios tiene especial cuidado de ellos, pues son niños pequeños que aún no tienen una conciencia para venir ante el Señor en su condición espiritual. Dice aquí un comentario de John MacArthur, dice, no es que los niños pequeños
sean regenerados y que luego pierdan su salvación más tarde si no reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Más bien es que la muerte expiatoria de Cristo se aplica a favor de ellos si ellos mueren antes de que puedan elegir por su propia cuenta a Dios, a Jesús como su Salvador. En otras palabras, confiamos plenamente en que el Señor va a guardar a todos aquellos niños que fallecen antes de que ellos puedan decidir por Dios o ejercer una fe salvadora por Cristo. Sabemos que la fe viene de parte del Señor, es un don de Dios. Pero si son tan pequeños que su conciencia no les permite hacer esta decisión, el Señor los guarda. El Señor los mantiene en sus manos. Veamos pues, dice que de ellos es el reino de los cielos, de los que son como niños. Y de todos estos pequeños que no pueden discernir entre el bien y el mal. El Señor los guarda. Vemos entonces que Jesús permite que vengan los niños a Él. Permite que ellos puedan ser bendecidos o tocados por Él. Y al final de cuentas Él hace esto que los padres estaban buscando. En el versículo 15 dice: después de ponerle las manos sobre ellos, se fue de allí. Lucas dice que después de orar por ellos, los dejó ir. Que Él oró por ellos, oró para bendición de ellos y luego los dejó ir. Al final de cuentas, los padres pudieron presentar a sus hijos delante de Jesús y Jesús oró por ellos. Dice otro comentarista que solamente entran al reino de Dios los que llegan a Él en la sencillez, en la apertura, en la dependencia y la falta de pretensión y la falta de hipocresía de niños pequeños. Según comentara Juan Calvino, el paso se amplía para dar la ciudadanía del reino tanto a los niños como a los que son como niños. Vemos entonces que el Señor tiene un cuidado especial por los pequeños. Y reprendió a su círculo más cercano, no dudó en reprender a su círculo más cercano, a sus discípulos, cuando ellos menospreciaban a estos pequeños y menospreciaban sus vidas y menospreciaban el trato que ellos hacían con los pequeños. El Señor tiene en sus manos a cada uno de ellos y el Señor los tiene en su presencia si ellos llegan a fallecer. Dios les ama y nosotros deberíamos imitar al Señor en este amor especial para con ellos. Y en este pasaje tan corto quisiera ver unos principios que podemos aprender de aquí, aparte del amor de Dios para con los niños. Y quisiera ver en el versículo 3 y una vez más la reacción de los discípulos. Cuando los padres traían a los niños delante de Jesús, los discípulos los reprendían o los rechazaban. Y podemos ver la reacción equivocada de ellos. Y el principio que quisiera ver es este: que no importa cuánto tiempo podamos estar expuestos a la palabra de Dios, si Dios no obra en nosotros, nosotros nunca lo podremos poner en práctica. Y esto lo vemos lo vemos ejemplificado en los discípulos. Lo voy a repetir: si Dios, no importa cuánto tiempo seamos expuestos a la palabra de Dios, si Dios no obra en nosotros, nosotros nunca la podremos poner en práctica y podremos entender las verdades bíblicas. Y el ejemplo lo vemos en los discípulos. Los discípulos tenían 2 años y medio caminando con Jesús, viviendo con Jesús cada día. Eran su círculo íntimo. Ellos habían estado escuchando las palabras de Cristo. Ellos habían estado viendo el testimonio de Cristo. Ellos veían cómo Jesús se comportaba con los demás. Veían cómo Jesús tenía misericordia de todo aquel que se acercaba a ellos. Y los discípulos reaccionaron menospreciándolos a ellos. Ellos no tenían el mismo amor que Jesús tenía por los demás.
A pesar de que estaban tanto tiempo con Jesús, ellos no podían tener ese mismo amor y esa compasión que Él tenía. Entonces vemos que aquí, no importa cuánto tiempo ellos están con Él, si realmente Dios no obra en nuestros corazones, no podremos vivir la Biblia o vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No importa si venimos a la iglesia todos los días y escuchamos la palabra. No importa si leemos la Biblia todos los días. Si el Señor no obra en nosotros, no la podremos poner en práctica, ni podremos entenderla de manera correcta. Debemos entonces pedir misericordia al Señor, que nos ayude a entender su palabra y que nos ayude a ponerla en práctica día con día. No importa que la sepamos de memoria, no importa que podamos a lo mejor comprender intelectualmente o entender ciertos conceptos de la Biblia de Dios. Si Dios no obra en nuestros corazones, no la podemos poner en práctica, no la podremos obedecer. Si el Señor no regenera nuestros corazones, no podremos ser salvos. No importa que estemos 50 años en la vida de la iglesia, si estemos sirviendo 20, 30 años en la vida de la iglesia o dedicando nuestras vidas para predicar el Evangelio en lugares remotos o que dediques tu vida al Señor. Si el Señor no obra en nosotros, realmente no podremos ser salvos ni vivir vidas verdaderamente piadosas. Los discípulos habían estado mucho tiempo con Jesús y aún así no podían imitar ese amor por los demás. Entonces vemos que no importa cuánto tiempo podamos ser expuestos a la palabra del Señor, si Dios no obra, si Dios no regenera nuestros corazones, no la podremos obedecer de una manera correcta. Otro principio, otra enseñanza que podemos obtener de este pasaje es la tarea de los padres. Vemos que los niños eran llevados a Jesús. Y lo más seguro es que eran llevados por sus padres o por las personas que les cuidaban o que estaban a cargo de ellos. Y ellos le llevaban a Jesús. En su gran amor por sus hijos, en su gran cuidado por ellos, ellos querían que Jesús orara con ellos, que Jesús les bendijera, que Jesús les tocara incluso. Vemos entonces el amor de los padres y el principio es este. Es responsabilidad de los padres el traer a sus hijos a Jesús. Es responsabilidad de los padres predicar el Evangelio a sus hijos. Estos padres estaban preocupados por sus hijos y en ese momento ellos estaban haciendo lo mejor que pudieran hacer por ellos, llevarlos delante de Cristo. Dice Efesios 6:4 que los padres deben criar a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Es responsabilidad entonces de los padres criarlos en la amonestación del Señor, en principios bíblicos, en valores bíblicos, predicarles el Evangelio. No es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de la escuela dominical, ni del gobierno, que lo más seguro es que nunca lo va a hacer. Es responsabilidad de los padres velar por la vida espiritual de sus hijos. Y la Biblia entera nos muestra esto, desde Deuteronomio, desde los mandamientos de Dios para con su pueblo, que deben enseñar, predicarles la palabra en todo momento a sus hijos, mientras estén en el campo, estén en el camino, en su casa, al acostarse, en la mañana, en todo momento los padres deben predicar el Evangelio a sus hijos y es su responsabilidad. Sabemos que es una tarea difícil. Es muy difícil, es una gran responsabilidad criar a los hijos en los caminos del Señor. ¿Cuántos padres quisieran que automáticamente sus hijos vivieran la Biblia y no pueden? Porque sus hijos también son pecadores. Sus hijos también necesitan
ser regenerados. La palabra dice que la salvación viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y los hijos van a escuchar la palabra de Dios cuando los padres se las prediquen. Sí, la iglesia es una herramienta muy buena y es un recurso excelente para que los hijos escuchen la palabra del Señor. Pero el lugar número uno de donde ellos deben aprender la Biblia o aprender de Dios es de sus padres en sus casas. Y estos padres en este momento ellos estaban haciendo lo que nadie el día de hoy puede hacer, que es mejor para sus hijos, llevar a sus hijos delante de Jesús. Los estaban llevando delante de Él. Una bendición que el día de hoy no es posible porque el Señor no está aquí, pero la tarea o el principio es la responsabilidad de los padres, llevar a sus hijos a Jesús, predicarles el Evangelio, predicarles el amor de Dios. Y si el Señor en su misericordia quiere, Él los podrá salvar. Una vez que los padres hayan enseñado a los hijos la palabra del Señor. Sabemos que es difícil y es una tarea muy grande y muy importante en el camino de los padres, pero solamente confiando en el Señor y pidiendo de su gracia es que podremos realizar esta tarea importante, llevar a los hijos delante de Dios, predicarles el Evangelio, enseñarles la palabra. Es la responsabilidad de los padres, entonces, de traer a sus hijos delante de Dios. Y un tercer principio que podemos ver acá es ver la compasión que Jesús tiene por estos pequeños, por estos niños. Jesús conocía la necesidad de ellos. Jesús sabía que aunque ellos fueran niños, son pecadores. Aunque no tuvieran una conciencia para decidir poner su fe en Cristo, ellos son pecadores. Y lo podemos ver desde el niño más pequeño hasta la persona más grande. El pecado está en nuestra vida desde el día en que nacemos. Y Jesús lo conocía, Jesús sabía eso, por eso les amaba y buscaba que se los trajeran a ellos. Entonces el principio es debemos imitar a Jesús en cuanto a la manera de tratar a los niños, especialmente si no tienen padres que les prediquen el Evangelio. Debemos imitar a Jesús en el amor y compasión que Él tenía para con los niños. Debemos ser pacientes con ellos, debemos cuidarlos en la medida de lo posible. Si de ti depende mostrar amor a ellos, mostrarles paciencia. Yo sé que es difícil, pero es fácil no tomarles en cuenta, es fácil ignorarlos, es fácil ni siquiera escucharlos. Están hablando y dices, ya, te desesperas. Pero el Señor tenía compasión de ellos. Y debemos imitarlo. Debemos imitar esta manera de tratar a los niños. Jesús los amaba y nosotros debemos amarlos. Y si podemos, predicarles el Evangelio. Debemos hacerlos notar, debemos tomarlos en cuenta, debemos incluso a veces hablar con ellos. A veces actuarán de una manera inmadura. Sabemos que ellos no serán a veces inteligentes en su manera de tomar decisiones, pero debemos tener paciencia y amarlos de la misma manera en que Dios los ama y guarda sus vidas en todo momento. Son cosas que a veces pensamos que ya sabemos o pensamos que ya lo hemos escuchado. En lo personal he escuchado este pasaje toda mi vida: dejar que los niños venir a mí, dice el Señor Jesús. Y muchas personas, incluso gente que no son creyentes, dicen esas palabras, ¿no? O lo usan. Pero las verdades detrás de esto son
muy profundas y muy importantes. Debemos amar a los niños, mostrarles paciencia. Como iglesia se les tiene un tiempo especial para compartir la palabra del Señor. Tenemos maestros que se preparan semana tras semana para mostrarles lo que dice la palabra del Señor. Tenemos ministerios que buscan bendecir sus vidas. Pero en última instancia, la responsabilidad o la carga, la tarea es de los padres, principalmente de ellos. Y sabemos que aunque no es fácil, el Señor nos puede dar de su gracia para tratarles como Él quiera que les tratemos. Que el Señor nos ayude, hermanos, para poder poner estas cosas en práctica y poder mostrarles ese amor que el Señor nos ha mostrado a nosotros. Mostrarles esa paciencia que el Señor nos muestra a nosotros día tras día. Y poder mostrarles ese amor que ellos merecen. Porque así como Dios los ama y Dios nos amó a nosotros, debemos mostrar también el amor para con los niños. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por lo que nos muestras, por lo que nos recuerdas, Señor, por la manera en que debemos tratarnos unos a otros y en especial a los más pequeños, Señor. Sabemos que tú nos miras como un Padre amoroso, Señor, a cada uno de nosotros, y nos tienes misericordia, nos tienes paciencia, nos muestras bondad, nos tratas con amor y nos reprendes en momentos en que lo necesitamos, Señor. Ayúdanos a imitar esa manera de actuar tuya, Señor, mostrando amor, mostrando misericordia, bondad. Y ayúdanos, Señor, a poder reprender en amor a nuestros hijos, Señor, cuando es necesario. Sabemos, Padre, que es una tarea difícil, sabemos que es un área en la que podemos fallar muchas veces, pero una vez más pedimos de tu gracia, pedimos de tu guía, Señor. Pedimos que nos capacites con tu Espíritu Santo para poder poner estas cosas en práctica, Señor. Obra en los corazones de los padres, que ellos puedan sentir el deseo, la necesidad y ese amor tan grande por sus hijos, que puedan enseñarle lo más importante en sus vidas, que es la palabra del Señor, que es tu palabra, Señor, que es el Evangelio. Te pido también que obres en los padres para que ellos puedan predicar el Evangelio también con sus vidas, con sus testimonios. ¿Qué es lo que los niños ven? El comportar de sus padres día tras día, Señor. Obra en los padres, obra en cada uno de ellos y obra en cada uno de nosotros como adultos o personas mayores, mostrarles a los niños ese amor o esa misericordia o esa paciencia que tú nos muestras a nosotros día con día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos muestras. Ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos a no olvidarlo y a presentarnos delante de ti en todo momento para poder obedecer tus verdades. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos permites recordar y aprender, Dios. Ayúdanos y guíanos día tras día, Señor. A ti sea la gloria, Señor, y la honra en todo momento. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.